Sería el malo si presento cargos contra mi suegra por vender mi colección de llaves esqueletos antiguas para comprarse un teléfono nuevo. Bienvenidos a Redditeando 2024, las mejores historias de Reddit. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al usuario de Reddit Mike S. Werestolen. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Mi suegra es increíblemente egoísta. Y el hecho de que mi esposa la valide ha hecho que nuestro matrimonio sea muy difícil a veces. Mi suegra nos ha pedido dinero muchas veces porque siempre se endeuda ya que es acumuladora y compradora compulsiva. Su casa está llena de basura, chatarra y cosas sin abrir que nunca usa. También está infestada de roedores. Tiene una habitación semilimpia en toda la casa, y es el dormitorio principal. Lo ha arreglado como un pequeño estudio con un futón para dormir y usar como sofá, un centro de entretenimiento con TV y streaming, y una cocina improvisada en el baño adyacente, con un mini refrigerador y un microondas. Mi suegra también tiene sobrepeso porque come mucho fuera de casa. Recientemente, mi suegra vino exigiéndome específicamente que le comprara un smartphone nuevo como regalo sin haberlo solicitado. Y armó un gran berrinche cuando me negué. Y cuando digo berrinche, me refiero a uno como los de un niño. ¿Por qué quería un teléfono nuevo tan de repente? El suyo tenía 2 años, literalmente. Hasta donde sé, todavía funcionaba bien. Incluso mi esposa lo confirmó. Pero mi suegra estaba decidida a que merecía un teléfono nuevo. Antes de irse, mi suegra nos gritó que deberíamos consentirla ahora que es una anciana. Tiene 53 años. Mi esposa tampoco quería comprarle el teléfono a su madre porque recientemente le había dado dinero para que pagara sus cuentas. Tengo una colección bastante grande de llaves esqueletos antiguas. Y me refiero a buenas piezas. Como llaves de hoteles en particular, las grandes y ornamentadas de Sargent, llaves de bronce de ferrocarriles, Reading Hardware, etc. Mi colección en su conjunto fácilmente debería valer entre $2,000 y $3,000. Algunas de esas llaves son súper raras. Las guardaba en una vitrina cerrada con llave. Pero hace unos días llegué a casa y encontré que toda mi colección había desaparecido. La vitrina había sido forzada. Revisé las cámaras de seguridad de la sala y vi a mi suegra forzando la vitrina con una pequeña palanca. Luego puso todas las llaves en un par de cajas que había traído y se fue con ellas. Llamé a mi suegra de inmediato y le exigí que me devolviera mi colección. Ella, con total indiferencia, me dijo que ya había vendido toda la colección en una casa de empeño y usó el dinero para comprarse un teléfono nuevo. Luego me dijo que era mi culpa, y que tuvo que hacerlo porque no le di el dinero. Mi esposa aparentemente estaba de mi lado, hasta que dije que iba a llamar a la policía. Me rogó que lo dejara pasar. Incluso sugirió que simplemente empezara una nueva colección. Me negué a dejarlo pasar, porque muchas de esas llaves no solo son caras, sino que son irreemplazables. Me tomó 10 años construir esa colección. Pero mi esposa seguía explotando conmigo y diciéndome que lo dejara pasar. Así que dormí en la habitación de invitados esa noche y busqué ayuda en línea al día siguiente cuando mi mejor amigo me sugirió que probara Reddit. Había sido un lector pasivo antes, pero no fue difícil crear una cuenta. Mi suegra ha causado problemas en el pasado, pero esta es la primera vez que sé que ha robado algo de nosotros. Necesitaba ayuda, así que pregunté aquí. El consejo abrumador finalmente me hizo darme cuenta de que yo era el único que mantenía a flote mi matrimonio. Y probablemente nunca mejoraría si mi esposa no estaba de mi lado cuando su propia madre me robaba algo irreemplazable. Ahora voy a responder algunas preguntas rápidas que recibí antes. 1. ¿Cómo entró mi suegra a la casa? Mi esposa le dio una llave unilateralmente cuando nos mudamos, por eso. 2. ¿Por qué tenía cámaras de seguridad en la sala? ¿En serio? ¿No lo haría si tuvieras algo valioso en exhibición ahí? 3. ¿Está mi suegra usando sustancias? No tengo idea, siempre ha sido así de loca. 4. ¿Mi suegra había robado antes algo de nosotros? No que yo sepa. Y he revisado todo lo que se me ocurrió. 5. ¿Qué tipo de teléfono consiguió mi suegra? No tengo idea. Pero probablemente uno de los smartphones más baratos con la cantidad de dinero que obtuvo vendiendo mis cosas. A menos que esté en un plan de pagos. 6. ¿Mi esposa usó mi dinero para complacer a su madre antes? Sí, lo hizo. Principalmente tenemos cuentas separadas. Pero tenemos una cuenta conjunta para pagar las facturas. Así que no se usa para ahorros. En 2 años de matrimonio, diría que sucedió aproximadamente 5 veces. Cada vez que mi esposa tomó dinero de la cuenta conjunta para su madre, siempre lo reemplazó en su próximo día de pago. Aunque, en retrospectiva, creo que solo lo hacía porque sabía que yo nunca lo dejaría pasar, porque siempre tenía una actitud conmigo durante unos días después. Antes estaba en una especie de neblina matrimonial, pero toda esta situación me sacó de golpe de ella. 7. ¿Voy a bloquear mi crédito? Ya lo hice.
Aunque no estoy seguro de que mi esposa o su madre fueran tan estúpidas como para hacer algo loco después de que mi suegra fue arrestada recientemente. He recuperado mi colección y la he escondido en un lugar donde ni mi esposa ni mi suegra saben dónde está. Proveeré más detalles en otra publicación mañana. Edición, ya que sigue mencionándose, si llamé a la policía, si hubo un arresto, y sí, mi esposa será pronto mi ex. Sepan que estoy tomando muchas precauciones en este momento. Actualización 1. Volviendo a lo que sucedió ese día, la policía vino y tomó mi declaración un poco más de una hora después de que llamé a la línea no emergente. Tenía las grabaciones de video y la documentación de mi colección listas. Además, conseguí algunos mensajes de texto que obtuve de mi suegra para hacer que confesara. Quería tener la mayor cantidad de pruebas posible para que no pudiera mentir a la policía. Cuando le envié un mensaje exigiéndole que recuperara mi colección, ella se rió y me dijo que no había ninguna posibilidad. Incluso se jactó de que pensaba que yo era un yerno patético y que mi colección de llaves era de mal gusto. Le pedí que al menos me dijera en qué casa de empeño había vendido las llaves para poder ir a comprarlas y cuánto le habían pagado por ellas. Y la tonta lo admitió todo con gusto por mensaje. Ya tenía todo lo que necesitaba para la policía antes de que llegaran. Los policías tomaron el asunto más en serio de lo que pensaba. Me preocupaba que dijeran que era un asunto civil, ya que la ladrona era mi suegra y tenía una llave de la casa. Pero arrestaron a mi suegra rápidamente. La policía fue a la casa de empeño antes de que cerrara para recuperar mi colección. Me la devolvieron después de un par de días. Y por el momento, he puesto la colección en un lugar seguro al que nadie puede acceder. La casa de empeño entregó toda la colección de llaves a la policía de inmediato, como si fuera una bolsa de papas calientes. Revisé todas las llaves importantes que trajeron de vuelta y hasta donde puedo decir, están todas. Eso fue un gran alivio. Tomé tiempo libre del trabajo y apenas dormí durante 2 días debido a esta experiencia. Además, la vitrina que mi suegra rompió está prácticamente perdida, ya que destrozó la cerradura y las puertas al forzarla. Afortunadamente, no era una antigüedad, sino algo que compré de segunda mano por $50. Así que pronto la llevaré al vertedero. Por los mensajes anteriores, descubrí que mi suegra vendió toda la colección en la casa de empeño por la asombrosa cantidad de $300. Para una colección de cientos de llaves antiguas valoradas en $2,000 o $3,000 en total, esa cifra tan baja me pareció como un golpe en el estómago. Probablemente el dueño de la casa de empeño sabía lo valiosa que podía ser la colección en conjunto. No es como si fuera un premio gordo ni nada, pero el dinero sigue siendo dinero. Especialmente cuando una señora tonta entra con una caja de tesoros. ¿Alguien más escucha la risa de Don Cangrejo? De todos modos, el costo de la devolución a la tienda debía recaer en mi suegra. Pero mi esposa pagó los $300 de nuestra cuenta conjunta en su lugar. Según el dueño de la tienda, mi suegra les dijo que la colección de llaves pertenecía a su difunto esposo y que estaba harta de que la colección entera estuviera guardada. Así que le creyeron. Pero solo para aclarar, ella no es viuda. Su esposo se divorció de ella y se fue del estado hace unos 15 años. Mi suegra vive de la seguridad social y los cupones de alimentos. También organiza ventas de garaje cada pocos meses. Y a menudo exigía nuestras latas de refrescos y cerveza para obtener el dinero del depósito al reciclarlas. Mi suegra no conduce, se desplaza en un scooter eléctrico que remolca un carrito de bicicleta. Vive en una casa que pagó hace mucho tiempo y no tendría problemas de dinero si no gastara de más todos los meses. Y siempre cuenta con que mi esposa cubra la diferencia cuando se queda sin dinero. Mi esposa y yo tuvimos una gran pelea cuando llegó a casa porque hice arrestar a su madre. Pero le dije que estaba cansado de que validara a su madre tóxica. Le dije que cambiaría las cerraduras de inmediato y que prohibiría a su madre entrar a la casa. También le dije que, o íbamos a terapia de pareja o consultaría mis opciones para separarme con un abogado. Pensé que mi esposa me suplicaría que no lo hiciera. Pero en lugar de eso, me llamó horrible, empacó una maleta y se fue a un motel. Simplemente me senté en el sofá y la dejé ir. Varias veces parecía estar esperando que le pidiera que se quedara. Pero no lo hice. Por la mañana me envió un mensaje diciendo que iba a pagar la fianza de su madre, y que quería que le transfiriera el dinero para hacerlo, ya que fui yo quien hizo arrestar a su madre. Cuando le dije que no, solo recibí un sarcástico «wow», y eso fue todo. Poco después tuve un mal presentimiento y revisé el saldo de la cuenta bancaria compartida. Mi esposa había sacado mucho dinero. No estaba seguro de si todo eso era necesario para la fianza, así que llamé a la casa de empeño más tarde. El dueño confirmó que mi esposa había ido y le había pagado los $300 que le había pagado a su madre por las llaves. También estaba bastante enojado y dijo que no quería volver a vernos en su tienda. Entendí su enojo y, curiosamente, tuve una conversación bastante larga con él. Y comprendió que yo no era parte de la locura.
Intenté llamar y enviar mensajes a mi esposa durante horas, pero no respondía. Esa noche logré encontrarla. Sabía a qué motel probablemente iría, y tenía razón. Era barato y no estaba lejos. Encontré su coche y luego averigüé en qué habitación estaba. Parecía absolutamente sorprendida de verme cuando abrió la puerta. La confronté sobre el dinero que había usado de nuestra cuenta compartida. Básicamente dijo que, como me negué a pagar la fianza de su madre después de que yo fui quien la hizo arrestar, consiguió el dinero de mí de otra manera. Luego me dijo con una sonrisa arrogante que no iba a devolver ese dinero a la cuenta compartida esta vez, y me dijo que eso era el karma que me merecía, antes de cerrarme la puerta en la cara. Luego dijo a través de la puerta que llamaría a la policía si no me iba. La sonrisa arrogante que me dio me recordó a las chicas adolescentes desagradables cuando consiguen lo que quieren. Realmente me molestó. Ya sabía que mi matrimonio estaba prácticamente terminado. Pero esa noche realmente me di cuenta. Tuve una larga sesión con algunos videojuegos antiguos y refresco para pensar en mi futuro. La casa es alquilada, así que no voy a renovar mi parte del contrato de arrendamiento, y pronto estaré buscando apartamento. El último mes del contrato es en marzo. Pero podría irme antes, dependiendo de que tan pronto pueda encontrar un apartamento. Afortunadamente, no tenemos hijos. Así que es otra cosa que juega a mi favor. Al día siguiente cambié las cerraduras de la casa, retiré todo mi dinero de la cuenta bancaria conjunta y detuve todos los pagos automáticos hacia y desde ella. Me aseguré de tomar solo la cantidad de dinero que había puesto en la cuenta. Aún quedaba suficiente en ella para que pudiera quedar en paz y dejar el saldo mínimo requerido en la cuenta. De cualquier manera, el costo de la fianza de mi suegra y de pagar la casa de empeño ahora recaía por completo en el bolsillo de mi esposa. Y no creo que lo haya notado aún. Pero no debería tardar mucho. Ya he ido a un par de abogados de divorcio diferentes y elegí al segundo, ya que el primero parecía que solo estaba allí por un cheque de pago. Pronto enviaré los papeles del divorcio. Amaba a mi esposa, pero está claro que ella no me amaba. Así que no puedo seguir con ella. Ahora puede tener a su mamá ladrona y acumuladora para ella sola. Ambos tenemos ingresos muy comparables, así que buscaré un divorcio limpio. Esta mujer no me merecía, y yo caí en su engaño. No quería un esposo, quería un plan de seguro. Perseguiré cualquier cargo posible contra su madre. Actualizaré de nuevo cuando suceda algo más. Pero para dejarlo claro, no voy a cambiar de opinión. Mi futura exesposa puede suplicar y tratar de manipularme todo lo que quiera, si es que se molesta en hacerlo. Nunca he sido su prioridad. Y no me conformaré con ser el segundo en mi propio matrimonio. Se acabó. Edición, sí, le pedí al arrendador que me permitiera cambiar las cerraduras. Estuvo completamente de acuerdo cuando le conté lo que sucedió. Todo lo que tuve que hacer fue enviarle una copia de la nueva llave por correo. No quiere que mi suegra vuelva a tener una llave de la casa. Actualización 2. Hice que mi esposa recibiera los papeles del divorcio cuando se puso del lado de su madre, quien robó las llaves. Solo porque me pareció gracioso, me referiré a mi esposa como esposita a partir de ahora. También, sé que parece que estoy publicando demasiado rápido, pero recuerden que todo esto comenzó hace unos 10 días, y no he perdido tiempo en iniciar el proceso de divorcio. También me disculpo por la extensión de esta publicación, ya que no pude hacerla más corta. No me tomó mucho tiempo encontrar y contratar a un abogado de divorcio, y es implacable. Sí, mi abogada es mujer, y parece bastante buena en su trabajo. Me preguntó un par de veces si realmente estaba seguro de querer hacer esto, pero una vez que le expliqué toda mi historia y le mostré algunas pruebas, estuvo de acuerdo conmigo cuando le dije que quería comenzar lo antes posible. Así que puso en marcha el proceso. Este divorcio me va a costar, pero no me importa. Recuperaré mis ahorros más adelante como un hombre libre. De todos modos, ni siquiera quería alquilar la casa en la que vivo actualmente. Esposita insistió en eso. Yo hubiera estado feliz quedándome en nuestro antiguo apartamento hasta que realmente pudiéramos permitirnos comprar una casa juntos. Pero eso claramente nunca sucederá. Pagaré mucho menos por un apartamento una vez que nos separemos. Antes de volver a casa, Esposita pasó un tiempo en un motel barato después de sacar a su madre de la cárcel. Incluso amenazó con llamar a la policía cuando fui a verla allí. Cambié las cerraduras con el permiso de mi arrendador mientras Esposita aún no estaba, y le envié un mensaje de texto diciéndole que lo había hecho. Pero supongo que no se molestó en leerlo, ya que nunca respondió. Así que, al regresar a casa, terminó golpeando la puerta y gritándome para que la dejara entrar. Solo la observé a través de la cámara del timbre y la dejé continuar por un rato antes de que finalmente tomara su teléfono para llamarme. Ya estaba caminando de vuelta a casa después de haber cenado con mi mejor amigo cuando ella llamó, y le señalé el mensaje de texto que no se había molestado en leer. Cuando llegué a casa para dejarla entrar, tenía los ojos hinchados, lagrimosos y rojos, con una expresión de enojo.
tenía una nueva llave lista para ella, y le dije que, si le daba una copia a su madre otra vez, lo notificaría al arrendador, ya que ellos ya estaban muy enojados de que hubiera dado una llave a su madre en primer lugar. No estoy seguro de qué podría haber hecho el arrendador, pero fue suficiente para que Esposita cumpliera por el momento. Además, de todos modos, no voy a vivir aquí mucho tiempo más. Mi suegra todavía cree que no hizo nada malo y se hace la víctima con Esposita cada vez que tiene la oportunidad. Ya no se le permite venir, por razones obvias. Y me han llamado monstruo repetidamente, tanto ella como Esposita. Nunca he estado más feliz de que mi suegra no tenga amigos, porque de lo contrario, estaría contando su versión distorsionada de la historia a todos para pintarme como el villano, estoy seguro de ello. Se le dijo cuánto vale aproximadamente mi colección de llaves y qué tipo de cargos por delitos graves podría enfrentar. Aunque mi colección fue devuelta completamente intacta, podrían reducirse los cargos. Me gustaría pensar que recibirá un castigo decente, al menos. Pero no estoy contando con que el sistema sea justo con una manipuladora como ella. Como mencioné en mi publicación anterior, Esposita también pagó la fianza de su madre y lo que debía a la casa de empeño con dinero de nuestra cuenta bancaria conjunta, y luego, con aires de superioridad, me dijo que no repondría el dinero. Básicamente, fue un terrible intento de ejercer poder y su única forma de intentar cargarme con todos los costos. Desde entonces, he retirado todo lo que tenía en esa cuenta y detenido todos los pagos futuros hacia ella, para que no pueda gastar mi dinero también. Y he cambiado mis contraseñas en prácticamente todo. Esposita se volvió loca cuando finalmente revisó la cuenta hace un par de días, porque eso significaba que lo que pagó por la fianza de su madre y el reembolso a la casa de empeño fue todo con su propio dinero. Y ahora ya no tenía acceso a mis fondos para complementar los suyos. Simplemente ignoré su berrinche y me fui a la oficina de la casa a ver anime en mi computadora. Ella golpeó la puerta durante un rato exigiendo que hablara con ella. Solo me quedé en silencio y me puse los auriculares. Esposita ha exigido repetidamente que retire todos los cargos contra su madre, e incluso dijo que si realmente la amaba, no solo detendría todo esto, sino que también cubriría los costos. Cuando seguí negándome, se mudó a la habitación de invitados. Intentó echarme del dormitorio principal primero, pero dejé en claro que no voy a renunciar al dormitorio principal cuando ella es la culpable. Trató de sacar mis cosas, pero simplemente la bloqueé mientras señalaba su cara con el dedo y le decía, no, como si estuviera hablando con un perro. Terminó llorando y diciendo que la estaba menospreciando. Pero no me importó. Luego, para más engaño por su parte, admitió por pura rabia que hasta que comenzó todo este lío, había estado planeando dejar que su madre viniera a vivir con nosotros a tiempo completo pronto debido al estado de su casa llena de cosas. Se jactó de que simplemente la iba a mudar mientras yo estaba en el trabajo. Le dije que se suponía que éramos socios iguales antes de que todo esto sucediera, y estaba harto de sus decisiones unilaterales. Y mientras yo pague el 50% del alquiler, su madre no vivirá aquí. Y si lo intentaba, tiraría todas las cosas de su madre de inmediato. Esposita parecía a punto de explotar y se fue furiosa a hacer una llamada telefónica a su madre en la cocina. Simplemente comencé a sacar sus cosas del dormitorio principal y las dejé en la otra habitación para ella. También le he puesto una nueva cerradura a la puerta del dormitorio principal. Hice que le entregaran los papeles de divorcio a Esposita en su trabajo, lo cual, según ella, la avergonzó mucho frente a sus compañeros. Y se volvió a enfurecer conmigo una vez que llegó a casa. Aparentemente, no se tomó en serio mis amenazas de divorcio hasta que esos papeles estuvieron en sus manos. Me dijo que no podía hacer esto. Pero le dije que ya había terminado. Ella dejó más que claro dónde se posiciona. Le dije que aprendí una frase bastante interesante en línea: cuando las personas te muestran quiénes son realmente, créeles. Y ella me mostró claramente quién es en realidad. Y no es la mujer de la que me enamoré. Esa mujer desapareció y fue reemplazada por una niña consentida de mamá que se niega a actuar según su edad justo después de que nos casamos. Lo que deja bastante claro que lo hizo intencionalmente. A estas alturas, no creo que alguna vez me haya amado. Solo a mi billetera. No puedo seguir casado con una mujer que me engañó para casarse conmigo. Entonces, ella comenzó a gritarme que no era una cazafortunas. Así que le pregunté si habría estado inclinada a seguir casada conmigo si yo hubiera hecho lo mismo con ella. Al principio trató de negarlo, luego miró a su alrededor como si estuviera tratando de encontrar una mejor respuesta. Luego simplemente hizo gaslighting para desviar la conversación, como de costumbre. Pero no le dejé salirse con la suya. Le dije en ese momento que no voy a renovar el contrato de alquiler de la casa con ella porque no quiero vivir con una mujer niña petulante en la que no puedo confiar. Y si ella quiere quedarse con la casa, puede iniciar un nuevo contrato para mudarse con su madre una vez que me haya ido. Finalmente, ahí fue cuando comenzaron las verdaderas lágrimas. Me dijo que estaba destruyendo nuestra familia.
Y yo le dije, ¿qué familia? Y señalé que no tenemos hijos y que su madre es más importante para ella que yo. No tenemos ninguna familia. Luego simplemente me alejé. Ella lloró en la sala de estar durante horas, pero la ignoré. Ahora me está dando un trato de silencio extremo y no me mira a los ojos. En realidad lo estoy disfrutando, lo que parece ponerla aún más enojada. Como un bono adicional, advertí a mi arrendador actual sobre las intenciones de Esposita de mudarse con su madre. Le di todos los detalles que tenía sobre mi suegra, el estado de su casa llena de cosas y lo manipuladora que es Esposita. Le advertí que, si dejaba que mi suegra viviera en alguna de sus propiedades, la convertiría en un desastre total. Me agradeció por decírselo y ahora no va a permitir que Esposita renueve el contrato por su cuenta si lo intenta. Pronto estará anunciando la propiedad. Esposita aún no tiene idea, y probablemente apenas habría podido permitirse la casa con la ayuda de su madre. Una cosa más. Ayer alguien me advirtió que eliminara mi nombre por completo de la cuenta bancaria conjunta para no ser responsable de ningún sobregiro. Me lo tomé en serio y fui al banco para hacerlo. Solo tomó unos minutos y el banco está a 10 minutos en coche. Todo en orden ahora. He estado trabajando desde casa últimamente, así que tenía tiempo. Todos los estados de cuenta de la cuenta ya estaban impresos y entregados a mi abogada también. Así que me lavo las manos de todo esto. Edición, no sé si son las mismas reglas en todos lados, pero el banco no tuvo problemas para quitar mi nombre de la cuenta como cotitular cuando lo solicité. No había deudas en la cuenta y tenía más que suficiente por encima del saldo mínimo. Es probable que el banco le haya dicho a Esposita. Pero, si lo sabe o no, no importa, ya que actualmente no me está hablando. Edición 2. He notado algunos comentarios señalando que fue completamente innecesario que mencionara que mi abogada es mujer. Mirando hacia atrás, lo escribí como un completo idiota. Estaba bastante emocionado en ese momento por eso. No es una excusa, lo reconozco. Pero lo rápido que esta abogada me ayudó me hizo tan feliz. Me aseguraré de no sonar como un idiota cuando hable de ella de ahora en adelante. Actualización 3. La razón por la que estoy tan roto y vengativo ahora. Quiero dejar claros algunos detalles. Me han dicho muchas veces que soy condescendiente, que tergiverso las cosas, que actúo como un imbécil, etc. Bueno, aparte de lo acalorado que me puse con todo esto, te contaré la basura con la que lidié antes de llegar a Reddit. Mi esposa solía comportarse de manera muy diferente conmigo durante los 3 años que estuvimos juntos antes de casarnos. Era amable, regañaba a su madre regularmente si hacía algo malo, y tampoco esperaba que yo ayudara a su madre con nada. Actuaba como si fuera perfecta conmigo. Su madre también era mucho más amable y se disculpaba conmigo antes de que me casara con su hija. Aunque no lo creas, era una especie de señora dulce. Aparte de ser acumuladora, solía sentir mucha empatía por ella. Y esperaba que mejorara. Pero las cosas solo empeoraron después de decir mis votos. Tan pronto como volvimos de la luna de miel, mi esposa y mi suegra se volvieron muy diferentes. O todo era a su manera o nada, y me trataban como el malo solo por tener una opinión diferente sobre algo. Regularmente se unían para hacerme quedar mal en todo. Esposita se volvió una total malcriada, y se comportaba como una adolescente rebelde en casa. Nuestra vida en el dormitorio prácticamente murió también. En parte porque sufro de migrañas, pero también porque ella nunca estaba de humor. No habíamos sido íntimos en 4 meses antes de que siquiera publicara en Reddit. Tengo un impulso algo bajo, así que no me molestaba demasiado. Pero ella rara vez tomaba la iniciativa, a menos que tuviera algo de que estar feliz. Esposita mantenía su otra personalidad frente a la gente. Simplemente se quitaba la máscara en casa una vez que me había atrapado en este matrimonio. Ya expliqué la actitud arrogante y petulante que tenía hacia mí cuando usó nuestra cuenta bancaria compartida para pagar la fianza de su madre y reembolsar a la casa de empeño. Y luego actuó como si ese dinero saliera de mi mitad de la cuenta. O su actitud engreída cuando admitió que había estado planeando hacer que su madre se viniera a vivir con nosotros sin preguntar si me parecía bien. No puedo soportarlo más. Ha tomado decisiones unilaterales en tantas cosas en los últimos años. Incluso darle a mi suegra una llave de repuesto de la casa fue todo decisión suya. Y eso fue lo que provocó que mi colección fuera robada. Y antes de que mi suegra robara mi colección, simplemente me callaba y soportaba el abuso de ambas como el buen niño que querían que fuera. ¿Por qué? Porque pensaba que estaba enamorado. Estaba profundamente perdido en la niebla del matrimonio. Pero luego la gente aquí me sacó de ella. Se siente como si estuviera casado con una adolescente malcriada que me dice habla con la mano si siquiera quiero tener una discusión franca sobre cualquier cosa, a menos que estemos en público. Entiendo que este comportamiento ha sido profundamente arraigado en ella por su madre. Pero se negó a cualquier tipo de consejería. Si hubiera aceptado la consejería y creído que el consejero estaría de acuerdo con ella, sabría que necesita ayuda.
Pero la forma en que actúa me dice que sabe exactamente lo que está haciendo, y no le importa. Ni siquiera quería la casa en la que vivimos. Pero Esposita lo convirtió en su colina para morir. Yo quería ahorrar para poder comprar una casa en unos años. Pero ella quería mantener el ritmo de vida de los vecinos. Y la distancia de su madre no era un factor. Nuestro antiguo apartamento estaba más cerca de mi suegra. Esposita simplemente quería mucho la casa y prácticamente dijo que sucedería, me gustara o no. Claro, el espacio extra era agradable. Pero tuve que comprar la mayoría de los muebles nuevos. Estoy miserable aquí. Por eso me puse tan acalorado. Y muchos aquí piensan que estoy siendo demasiado radical. No es así. Podría haber hecho algo mucho peor. Todo lo que quiero es salir de esta casa y de este matrimonio. Me arrepiento de haberle entregado los papeles del divorcio a mi esposa en su trabajo. Eso fue demasiado lejos. Pero esa es una de las pocas cosas que lamento en esta situación. Y, por favor, no culpen a mi abogada por eso. Esa decisión fue completamente mía. Quería un poco de venganza, y tomé una mala decisión. Pero no puedo deshacerlo ahora que ya está hecho. Esposita sigue dándome el trato de silencio. Y hemos estado actuando completamente indiferentes el uno hacia el otro. Estoy completamente bien si esto sigue así hasta que pueda mudarme. Actualización 4. Algo de historia sobre mi pasado y mi madre desagradable. Dado que he mencionado que no tengo contacto con mi madre desde antes de conocer a Esposita, pensé que debería dar un poco de historia sobre por qué. Mi madre es una ladrona, una víctima de sí misma y una controladora, y una Karen mucho antes de que la gente empezara a usar ese término. Hace escenas en público, odia abiertamente a los animales, ha intentado varias veces que le compensen comidas actuando como si la comida o el servicio fueran terribles, es tanto mentirosa como ladrona. Y ha tenido un desfile interminable de novios en su vida. Y sus frases favoritas para mí eran cosas como la vida no es justa, no tiene que gustarte, solo tienes que hacerlo, no estoy pidiendo, estoy ordenando y ¿te parece que tengo cara de que me importa? Creo que eso pinta un cuadro bastante claro. Además, no pienses en esto como una larga historia de lamentos. Tuve una infancia pobre pero constructiva en la que aprendí a arreglármelas con lo que tenía. Y sí, me disculpo por la longitud. Una vez que empecé a escribir, se abrió una compuerta. Haré lo mejor que pueda con un resumen al final. Creciendo, no tuve un padre. El tipo murió cuando era un niño debido a una sobredosis. Así que mi madre me crió. No tuve abuelos por parte de padre, y perdí a los de mi madre cuando era muy joven. Parecían ser buenas personas. Así que como tuvieron a alguien tan desagradable como mi madre está más allá de mi entendimiento. Después de que murieron, solo recibí apoyo familiar ocasional de otros parientes. Y no era mucho porque no les gustaba estar cerca de mi madre. Mi madre también nos movía cada vez más lejos de ellos. Eventualmente aprendí que mi madre me usaba como chantaje emocional para tratar de hacer que me dieran las cosas que quería. Como resultado, nunca me acerqué a ninguno de ellos. Incluso ahora apenas hablamos. Para ser justos con mi madre en un sentido, trabajaba duro para mantener un techo sobre nuestras cabezas en un trabajo que pagaba el salario mínimo. Pero eso significaba que no estaba mucho tiempo durante el día, y gastaba gran parte de su dinero extra en alcohol después de pagar las cuentas. Me dijo muchas veces, mientras estaba borracha, que no había querido tener un hijo y que odiaba ser madre. Cuando estaba en casa, la mayoría de las veces estaba ebria, y me hacía hacer cualquier tarea que pudiera pensar para sacarme de su vista, a menos que yo decidiera salir a hacer algo más. Llueva o truene, de día o de noche. Estaba afuera mucho cuando ella estaba en casa. Incluso dormía afuera a veces. Construí fuertes cerca de casa con chatarra, ramas de árboles y basura, y esos me proporcionaron un poco de diversión y refugio en muchas ocasiones cuando quería alejarme de mi madre. Al principio eran solo refugios apoyados contra los árboles. Pero un día se me ocurrió una mejor idea. Encontré una pala desechada y comencé a cavar un agujero en el bosque cerca de mi apartamento. Debo haber pasado semanas trabajando en este fuerte. Era mi mayor logro en ese entonces. La parte más difícil fue cavar el agujero. Pero debía haberlo hecho al menos 5 pies de profundidad y tal vez 8 pies de largo. Construí un techo sobre el que usaba un par de vigas de soporte. Utilicé cuerdas y tornillos para mantenerlo unido. Luego lo cubrí con múltiples capas de cualquier plástico y contrachapado desechado que pudiera encontrar. Confieso que esta idea no fue original mía, ya que un niño en la escuela me dijo que él y su amigo construyeron un fuerte similar. Solo que ellos no tuvieron que hacer el suyo con basura. Amontoné la tierra de la excavación en la parte superior y la convertí en una pequeña colina. Algo así como una casa hobbit. Incluso planté musgo y hierba por toda ella. Cuando estaba dentro, me imaginaba como Bugs Bunny. La parte más difícil fue ocultar la puerta, porque no podía cubrirla con hojas mientras estaba dentro del fuerte.
Hice una escalera improvisada para entrar y salir. Y la puerta que cubría la entrada era un trozo de contrachapado viejo que traté de hacer ver lo más sucio posible. El fuerte funcionó bastante bien. Incluso mantenía la lluvia fuera. Hasta tenía un catre improvisado para dormir. Tenía alrededor de 11 años cuando construí esto. Y no se lo conté a nadie. Pero, lamentablemente, nos mudamos a otro apartamento a unos 10 kilómetros de distancia un año después. Fui de regreso a mi viejo fuerte en bicicleta una vez para revisarlo después de unos meses y encontré a un hombre sin hogar viviendo en él. Ni siquiera pude recuperar las cosas que había escondido allí y lo di por perdido. El siguiente apartamento no estaba tan cerca de un bosque. Así que no tuve la oportunidad de construir otro fuerte así. Y, como adolescente, logré conseguir una tienda de campaña que usé de vez en cuando. Afortunadamente, a medida que crecía, mi madre comenzó a no volver a casa durante un promedio de 3 días a la vez, y tenía paz. Siempre que hubiera comida para comer y cosas que hacer, estaba bien. Desde la edad de 7 años, ya no tenía niñeras porque uno de mis abuelos maternos había fallecido alrededor de ese tiempo, y el otro estaba demasiado enfermo para ayudar en nada. Ambos estaban bastante enfermos en sus últimos años. Tuve que acostumbrarme a estar solo en un apartamento sofocante sin aire acondicionado y no tener mucho que hacer cuando no estaba en la escuela. Mi madre nunca tuvo acceso a un auto propio. Usábamos el transporte público a menos que uno de sus novios nos llevara. Creo que, desde la edad de 8 años, básicamente yo cuidaba de mí mismo, levantándome para ir a la escuela, preparando la mayoría de mis propias comidas, etc. Prácticamente vivía de cereales y cenas de microondas en casa. En la escuela, calificaba para programas de almuerzo gratis que eran para familias menos afortunadas. Sí, mi madre aprovechó ese sistema al máximo. Siempre vivimos en los apartamentos más baratos en vecindarios no muy agradables. Nunca tuvimos cable ni internet en casa. Así que, a menos que estuviera en casa de un amigo o fuera a la biblioteca, solo podía ver televisión pública hasta que la quitaron del aire, o ver uno de los pocos DVDs o VHS que teníamos. Ni siquiera tenía una consola de videojuegos hasta que los padres de un amigo me dieron la antigua 64 de su hermano por lástima. En ese momento, esas consolas no valían mucho. Así que me la dieron gratis, junto con algunos juegos y un viejo televisor que ya no usaban. Para tener cosas que hacer, regularmente rebuscaba en la basura de los contenedores en los complejos de apartamentos de la zona para encontrar cualquier cosa que pudiera usar o algo para jugar. Encontré ropa, juguetes, una bicicleta BMX, un Walkman y algunas películas en DVD y VHS de esa manera. Incluyendo algunas para adultos, si entiendes lo que quiero decir. Realmente tenía que esconder esas bien. Lamentablemente, la mayoría de las veces, la gente solo tiraba malas películas. Así que no pude ver muchas películas taquilleras, a menos que fueran VHS no deseados. Sorprendentemente, encontré una buena cantidad de Legos. Eso realmente me ayudó a mantenerme entretenido. También encontré cartuchos de videojuegos en algunas ocasiones. Y a menudo los vendía en una tienda de videojuegos porque eran para consolas que no tenía. Pero tuve mucha suerte de encontrar juegos de 64 un par de veces. Pero si recuerdo bien, eran juegos deportivos que no me parecieron interesantes. La gente también tiraba libros todo el tiempo. Pero nunca he sido muy asiduo a la lectura. Cuando mi madre se enteró de que estaba rebuscando en la basura, ni siquiera intentó detenerme. En cambio, me dijo que recogiera cualquier lata de aluminio o botella de cerveza que encontrara también y que las reciclara por el dinero del depósito. Eso se convirtió en lo más parecido a una mesada que jamás tuve. Durante ese tiempo, también frecuentaba la tienda de $1 para pequeñas cosas que necesitaba. Cualquier ropa utilizable que encontrara y que me quedara simplemente se tiraba a lavar y se usaba. También aprendí a coser para reparar rasgaduras y costuras deshechas en la ropa desde una edad temprana, sin ayuda. En la escuela nunca podía dejar ver que tenía ropa que encontré en la basura. Mis amigos lo sabían, sin embargo. Y guardaron el secreto. Lo curioso es que la gente tiraba muchas prendas sorprendentemente buenas. No sé si eran solo derrochadores o qué. No puedo decirte cuántas camisas y pantalones encontré que solo les faltaba un botón. Solo cosía uno y empezaba a usarlos. No me importaba ya que tenía algo que ponerme. Pero a medida que crecía, también empecé a conseguir ropa de segunda mano. No creo haber comprado ropa nueva hasta que estuve en la universidad. Incluso cosí agujeros en calcetines. También tuve que enseñarme a arreglar una bicicleta. La gente en la zona tiraba una al menos cada pocos meses. Y a veces incluso las dejaban tiradas en una zanja. También encontraba herramientas básicas en los contenedores de basura de vez en cuando. Así que pude tener una bicicleta funcional que empecé a usar para ir a la escuela. Hasta que algún idiota la robó de todos modos. Todo porque mi madre no me dejó llevar la bicicleta al apartamento.
Uno de mis amigos me dio más tarde su antigua bicicleta, junto con un candado y una cadena para evitar que la robaran. Así que pude usar esa bicicleta por un tiempo. Empecé a cocinar para mí y para mi madre alrededor de los 9 o 10 años. Ella me vio hacerme el desayuno una mañana y desde entonces comencé a cocinar también para ella. A medida que crecía, nunca realmente cociné nada más elaborado que hacer espagueti. Cada vez que salía con mi madre, esperaba que ella hiciera una escena de alguna manera. Consideraba que era un buen día cuando todo lo que hacía era quejarse. Nos echaron de lugares un par de veces debido a su sentido de derecho. A menudo trataba a los extraños como si le debieran algo. E incluso fingía saber cosas que en realidad no sabía, porque nunca podía soportar perder una discusión. También era una ladrona descarada. En las raras ocasiones en que comíamos fuera, ella tomaba un vaso o algunos cubiertos de la mesa y los escondía en su bolso. Y se convertían en parte de los platos en casa. Regularmente robaba cosas pequeñas en las tiendas también. Era astuta para agarrar dos de algo y luego dejar cuidadosamente uno en su bolso abierto mientras regresaba el otro para que las cámaras de seguridad no lo notaran. Mis cumpleaños generalmente eran pasados por alto por ella también. Mi madre ni siquiera celebraba el suyo. Era una de esas personas que intentaban quedarse para siempre en los 29 después de cumplir 30. Como me había vuelto algo autosuficiente, mi madre me decía repetidamente que estaba siendo tan productivo que tenía más dinero para ella misma. Pero curiosamente, a medida que fui creciendo en mi adolescencia, de repente cambió de actitud y comenzó a actuar más amable e incluso trató de infantilizarme. Lo cual se volvió muy inquietante. Un día, cuando tenía alrededor de 14 años, un novio que tenía en ese momento la dejó, y ella trató de aferrarse a mí durante horas y me besó en la cara. Nunca había hecho eso antes y me repugnaba abiertamente. Luego empezó a llamarme bebé todo el tiempo. Lo cual eventualmente me llevó a tener una gran pelea con ella. Ella me manipulaba emocionalmente y me decía que era un mal hijo, y yo le respondía que era una mala madre por no haber estado allí para mí. Ella me gritó que me fuera. No volví a casa durante 2 días. Después de eso, discutimos cada vez que me llamaba bebé, hasta que finalmente dejó de hacerlo. Conseguí un trabajo a tiempo parcial a los 15 años, y mi madre exigió que usara todas mis ganancias para contribuir al alquiler y las cuentas. Tuve que enfrentarme a ella una vez más, pero terminé acordando darle la mitad. Ahorré el resto poco a poco para poder irme a los 18 y alquilar un cubículo para asistir a la universidad comunitaria más cercana. Hice las maletas y me fui sin siquiera decírselo a mi madre. Pero ella fácilmente descubrió a dónde fui y se mudó más cerca de mí. Me encontró en el campus y exigió que me mudara de nuevo con ella. Me negué y ella me siguió a casa. Después de eso, apareció repetidamente en mi lugar para tratar de darme órdenes o avergonzarme intencionalmente frente a mis compañeros de cuarto. Incluso trató de que mi universidad le diera mi número de teléfono celular. Y se enfureció cuando le dijeron que no podían hacer eso. Luego llamó a mi trabajo pretendiendo ser mi novia una vez. Así fue como obtuvo mi primer número de celular. Uno de mis compañeros de trabajo se lo dio. Se metió en problemas por eso cuando me quejé con el jefe, porque estaba en las reglas que no se permite dar información personal de tus compañeros de trabajo. El idiota incluso me culpó por la anotación que recibió por eso. Fue despedido unos meses después. Mi madre también trató de que me despidieran de ese trabajo. Hizo numerosas llamadas para quejarse. Pero ni siquiera sabía lo que hacía allí. Así que terminó recibiendo un regaño del gerente por teléfono después de que le expliqué mi situación. Corté completamente a mi madre tóxica de mi vida cuando tenía alrededor de 21 años, después de que tuvimos una gran pelea porque me negué a vivir con ella otra vez después de terminar la universidad. Y no estar cerca de ella me ayudó a calmarme mucho. Aunque no busqué terapia, me han dicho muchas veces que mi madre intentó convertirme en lo que muchos ahora llaman un sonsband. Un término que me perturba cada vez que lo pienso. Pero la mayoría de las personas a quienes se lo he contado piensan que mi madre empezó a infantilizarme porque de repente se dio cuenta de que me necesitaba más de lo que yo a ella. Y supongo que mi propio pasado de rebuscar en la basura me hizo un poco ciego a los problemas de acumulación de mi suegra antes de casarme con Esposita. Y supongo que una sensación de necesitar tener familia me puso en una niebla muy mala con mi matrimonio. Mi obsesión personal con las llaves antiguas comenzó a una edad bastante temprana. Mi madre me llevó a una tienda de antigüedades con el novio que tenía en ese momento. Vi una exhibición con muchas llaves a la venta. El novio se ofreció a comprarme una. Pero mi madre se negó a permitirlo y me dijo que eran solo chatarra vieja. Sin embargo, seguía deseando tener una. Comencé a guardar llaves modernas que encontraba de vez en cuando y acumulé un montón de llaves de abre latas. ¿Sabes? Esas que abrían las latas de spam. Tenía un anillo lleno de ellas. Mi madre encontró las llaves y las tiró todas. Tuve que rogarle que al menos me dejara quedarme con las llaves de abre latas. Apenas logré recuperarlas.
Después de convertirme en adulto, comencé a coleccionar llaves antiguas. Al principio fue muy lento, y solo compraba llaves en una tienda de antigüedades local. Pero una vez que terminé la universidad y conseguí un buen trabajo, empecé a comprar llaves antiguas en eBay. Y es principalmente donde las he comprado desde entonces. Resumen, mi madre fue una madre terrible y desinteresada, así como una alcohólica, una controladora, una ladrona y una completa Karen. Tuve que aprender a ser independiente desde una edad temprana y hacer lo que pudiera para sobrevivir y evitarla. Rebusqué en la basura para encontrar cosas que necesitaba y aprendí habilidades de vida. Reciclaba botellas y latas para ganar un poco de dinero. E incluso construí una fortaleza subterránea para esconderme. Mi madre trató de actuar de manera diferente conmigo en mi adolescencia cuando se dio cuenta de que no la necesitaba. Me fui a los 18 años y ella me siguió para intentar obligarme a vivir con ella nuevamente. Finalmente corté la relación y no he hablado con ella en años. Actualización 5. Esposita rompió el silencio, trató de seducirme y ahora está desesperada buscando un apartamento. El hecho de que tantas personas aquí predijeran esto también es un poco aterrador. Pero solo parece demostrar lo estereotípica que es mi esposa. Después de aproximadamente una semana de silencio por su parte, ya no pudo seguir así y comenzó a bombardearme con amor. Incluso trató de prepararme la cena y emborracharme. Le dije mientras cocinaba que no tocaría nada de lo que hiciera. Primero, porque es una pésima cocinera. Y segundo, porque no confío en que no le ponga algo a la comida. Hizo hamburguesas demasiado cocidas y no las probé, ni el alcohol que sirvió. Quiero decir, la cerveza ya estaba abierta. Ella lloró y dijo que estaba siendo cruel al no comer su comida. Y fríamente le dije que era porque ya no podía confiar en ella. Ella replicó que no era como si me hubiera engañado ni nada. Le respondí que prácticamente lo había hecho, ya que su madre siempre fue más importante para ella que yo, el hombre con el que se casó. No puedes mantener un matrimonio tratando a tu cónyuge como algo secundario. Mi esposa cambió de tema, rompiendo en llanto de nuevo, y me suplicó que si detenía el divorcio, podríamos ir a la terapia de pareja que yo había querido, y que nunca intentaría que su madre viviera con nosotros. Le dije que era demasiado tarde. Ya tuvo su oportunidad y la desperdició terriblemente. Ella dejó muy claro dónde siempre estará. En los últimos 2 años no hizo ningún esfuerzo por mejorar y solo actuaba amable en público. ¿Por qué querría quedarme en una relación tan tóxica? Ella tuvo que responder con la verdad por una vez y admitió que probablemente me habría dejado si yo hubiera hecho lo mismo con ella. Pero aún así siguió tratando de convencerme de que no me divorciara, que podríamos arreglarlo. Tuve que alejarme e irme a la oficina nuevamente. Mi esposa no paró e incluso intentó iniciar intimidad varias veces. Caminaba por la casa en lencería con frecuencia, e incluso con mi favorita, solo un delantal de encaje. No hacía eso desde nuestra luna de miel, ni siquiera cuando se lo pedí. Trató de tocarme en ciertas partes, pasaba sus dedos por mi cabello y se arrodillaba para tratar de seducirme. No mordí el anzuelo y la ignoré. Al final me manipuló con la frase ¿no soy lo suficientemente buena? Le dije que solía serlo. Pero ya no puedo verla de esa manera. Después de decirle eso, me dejó en paz y se emborrachó hasta vomitar en la cocina. No me sorprendería que intentara engañarme con un embarazo falso o incriminarme de alguna forma en este punto. Incluso cierro la puerta con llave cuando duermo y he instalado una cámara oculta en la habitación. Quiero salir de esta casa. Pero no puedo irme todavía hasta que pueda mudarme a mi nuevo lugar. Más tarde, mi esposa dobló la apuesta mientras sollozaba y nuevamente me rogó que no siguiera adelante con la separación y el divorcio. Pero ya encontré un apartamento que estará disponible entre principios y mediados de marzo. También he notificado a todos los servicios públicos del cambio. Ahora mi esposa está aún más desesperada porque tiene que encontrar un apartamento para ella de inmediato. Realmente no me importa dónde termine. Solo estoy feliz de que pronto seré libre de esta casa. También me aseguré de no decirle dónde está ubicado mi próximo apartamento. Y ya ha tratado de sacarme esa información 3 veces. Tan pronto como mi nuevo apartamento esté listo, comenzaré a mover mis cosas. Me llevaré la cama de la habitación de huéspedes cuando me vaya. Después de todo, yo la pagué. Y será más fácil de mover porque es tamaño queen, mientras que la de la habitación principal es tamaño king. Soy un sueño ligero, así que tener una cama cómoda es imprescindible. Mi esposa puede quedarse con la mayoría de los muebles. Puede dejarlos para el próximo inquilino o venderlos. Ya no me importa. El apartamento al que me mudaré tiene una sola habitación. El inquilino anterior lo dejó en muy mal estado, así que necesita algunas remodelaciones. Pero elegí ese en particular porque no solo el alquiler será mucho más barato que el de la casa, sino que estaré mucho más cerca de mi trabajo. De hecho, podría ir caminando o en bicicleta al trabajo desde allí. Y probablemente lo haga.
No he montado una bicicleta en años porque nunca pude convencer a mi esposa de hacerlo. Otra cosa más de la que me ha privado. Así que cuando me mude, una de las primeras cosas que haré será comprar una bicicleta. Edición, para aclarar, mi esposa es la única que ha estado bebiendo. Yo lo he evitado desde hace un tiempo. Edición 2, he recibido muchos comentarios de personas juzgándome solo por esta publicación. No he estado actuando de esta manera sin razón. Lean mis publicaciones anteriores para ver lo que tuve que soportar y lo que me llevó a esto. Edición 3, para explicar lo que pasó con mi bicicleta. Mi esposa odia las bicicletas. Nunca quiso montar conmigo. Y eso hizo que poco a poco perdiera el interés. Luego tiró mi vieja bicicleta sin pedirme permiso. No me molesté mucho porque estaba en mal estado. Pero es culpa mía no haberla reemplazado. Lo reconozco. Todavía no estoy seguro de qué bicicleta quiero. Tal vez una MTB para la calle, una clásica bicicleta de carretera o una Fixie. Actualización 6. Para aquellos que creen conocerme, una pequeña actualización. A los que han sido solidarios con mi situación, les agradezco profundamente a todos. Ha sido el consejo de muchos de ustedes lo que me ha ayudado a seguir adelante con esto. A los que siguen diciéndome que soy un idiota o algún otro insulto por solicitar el divorcio, que estoy cometiendo un gran error o que mi esposa me ama y debería darle otra oportunidad, por favor cállense. Ninguno de ustedes ha vivido con esta mujer o con su madre. Ambas eran personas muy diferentes antes de que me casara con mi esposa. Me juzgan solo por su comportamiento de bombardearme con amor en mi última publicación. Pero ella es una actriz talentosa. Actuó durante 3 años, luego se quitó la máscara después de atraparme en el altar para un matrimonio que fue conveniente para ella. Así que todo su bombardeo de amor fue solo una actuación. No me ama. Ama la seguridad financiera de estar casada conmigo. Le encantaba ordenarme que hiciera lo que ella quería con mi dinero. Hizo del alquiler de esta maldita casa una batalla a muerte. Prácticamente me ordenó que comprara todos los muebles nuevos. Y mi suegra siempre estaba probando hasta donde podía hacerme llegar. Prácticamente me ordenó que le comprara un teléfono nuevo como una especie de movimiento de poder, y luego se volvió loca cuando me negué. Luego robó y vendió mi colección para comprarse ese teléfono nuevo como un intento estúpido de venganza que le salió muy mal. Y a los que me llaman estúpido por pedir el divorcio o por hacer que arrestaran a mi suegra por unas llaves viejas, de verdad cállense. No se trataba solo de las llaves. Fue solo la gota que colmó el vaso. Esas llaves no son inútiles. Si bien no tienen el valor de unas joyas antiguas, algunas de esas llaves valen cientos por sí solas. Y al tener varias del mismo tipo, como Sargent's y Reading Hardware, su valor se acumula. No es una colección sin valor. Y aunque lo fuera, no importa, porque tiene valor para mí. Y a todos los que se molestaron porque usé la palabra esposita demasiado, lo entiendo. Pero decir simplemente mi esposa ya no me parecía adecuado, porque esta mujer solo es mi esposa en el papel ahora. Además, nunca la he llamado esposita en persona. Eso es exclusivamente en Reddit. Posiblemente reemplace esposita por futura exesposa o algo similar más tarde. Pero la separación no comienza hasta que me mude. Y llamarla esposita no es ni remotamente tan malo como los apodos que algunas personas han inventado para sus exes o sus suegras en este sitio. Estuve tentado de llamar a mi suegra algo como Gaby la codiciosa o de llamar a mi esposa algo como niña de mamá o mini mía. Pero no lo hice. Solo la llamé esposita, lo cual me parece mucho menos insultante que cualquiera de esos otros términos, y es fácil entender de quién hablo. Estoy de acuerdo en que lo usé demasiado. Pero vive lo que yo he vivido con ella, y creo que podría sentirte inclinado a decir algo similar. Me preguntaron si he tenido varias relaciones fallidas en el pasado. Siento decepcionarlos, pero no, mi esposa fue la primera. Nos conocimos en una cita a ciegas organizada por amigos. Mi esposa fue mi primera cita, mi primera novia, la primera con quien me tomé de la mano, mi primer beso, la primera con quien estuve en la cama. Ella me confesó haber tenido 2 novios anteriores con los que había sido íntima. Y no tuve ningún problema con eso. Me enamoré y nos mudamos juntos después de 2 años de noviazgo, y le propuse matrimonio. Luego nos casamos al tercer año. Pero justo después de la luna de miel, la máscara de mi esposa se cayó. Se volvió exigente, controladora, siempre parecía poner a su madre primero y se comportaba como una adolescente malcriada en casa. Traté de tener conversaciones francas con ella muchas veces sobre varios temas. Pero básicamente recibí un háblale a la mano, ya que siempre me ignoraba. Todo se convirtió en su manera o nada. Así que he decidido tomar el camino de nada. Y para los que se preguntan sobre el caso contra mi suegra, sigue abierto. Y aunque quisiera retirar los cargos, que no es el caso, mi suegra vendió propiedad robada. Así que probablemente la veré en la corte en unos meses. Mi suegra no se ha atrevido a acercarse a la casa desde que la arrestaron. He instalado más cámaras ocultas.
Una en el dormitorio donde duermo y otra en la oficina donde paso mucho tiempo. También reubiqué la cámara del salón. No he cocinado nada en la casa desde que mi esposa regresó del motel. He estado sobreviviendo mayormente de comida enlatada y de supermercado. Comida de supermercado como ensaladas y pollo asado. Y solo uso utensilios de plástico desechables. También como bastante en casa de mi mejor amigo. Ahora algo nuevo. Me di cuenta de que nadie ha preguntado qué piensan mis amigos sobre todo esto. Bueno, mi mejor amigo y su esposa están prácticamente 100% de mi lado. Estuvieron presentes para ver cómo me trataron mi esposa y mi suegra estos últimos 2 años. También tengo varios amigos más, hombres y mujeres, que saben lo que está pasando. Y están de mi lado. Esto incluye incluso a antiguos amigos mutuos que dejaron de relacionarse con mi esposa hace algún tiempo después de ver cómo era en realidad. Sin embargo, ninguno de ellos se ha involucrado. Algunos querían hacerlo. Pero no quise convertir mi problema en el problema de ellos. Solo mi mejor amigo está algo involucrado, y aparte de aconsejarme ir a Reddit, solo ha estado ayudándome a guardar mis cosas hasta que pueda mudarme. Mi esposa parece tener algunos amigos de su lado. Sin embargo, solo me lo dice a mí. No he visto ni oído de ninguno de ellos. Ni tampoco me siento inclinado a investigar. Solo se convertirá en mi problema si se involucran sus monos voladores. Mi suegra no tiene amigos. Incluso mi esposa lo confirma. Así que básicamente es la mejor amiga de su madre. Actualización 7. Mi loca suegra, que robó mis llaves, falleció. Y en cierto modo es mi culpa. He decidido que ya no me referiré a mi futura exesposa como esposita. Incluso eso me parece incorrecto ahora. Así que la llamaré futura exesposa en su lugar. Hace unos meses, denuncié de forma anónima a mi suegra como una acumuladora compulsiva. Alguien aquí comentó que debería reportar su acaparamiento al jefe de bomberos, y en ese momento decidí hacerlo porque estaba enfadado y quería vengarme de ella por robar mi colección y hacerme la vida imposible. Mi suegra había estado acumulando basura en su casa desde que mi esposa era adolescente. La casa estaba llena casi hasta el techo de basura podrida e infestada de roedores. He visto ratas allí. Hice una llamada a la ciudad con un número que busqué en Google. Al principio pensé que no pasó nada, ya que pasaron semanas sin novedades. Pero supongo que alguien investigó, porque la casa de mi suegra fue inspeccionada. La casa estaba en un estado mucho peor de lo que pensé. No solo era un peligro grave de incendio para ella misma y todo lo que la rodeaba, e infestada de roedores. También había algunos cables eléctricos expuestos, una fuga en el techo que no se había reparado en años, causando graves daños por podredumbre y moho negro. El exterior de la casa no parecía tan mal, y estaba en un vecindario lleno de casas viejas similares, lo que probablemente explica por qué nadie la había denunciado hasta que lo hice. Mi futura exesposa se dio cuenta de que fui yo quien reportó a su madre, por la coincidencia en el tiempo y todo. Llegó a casa y me gritó sobre todas las cosas que su madre le contó que el inspector encontró, y como probablemente su madre perdería la casa. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que algo así sucediera. Si no la denunciaba yo, eventualmente lo habría hecho a alguien más. Mi futura ex me gritó que era una persona horrible y engañosa. Le pregunté si prefería ser la olla o el sartén, y luego le recordé todas las razones por las que nos estábamos separando. Perdí la calma y le grité, diciéndole que su permisividad con su madre había causado todo esto. Su actitud de minimizar el robo de mi irreemplazable colección de llaves que me llevó una década construir causó esto. Y su comportamiento egoísta y de tomar decisiones unilaterales desde que nos casamos también lo causó. Las parejas se supone que toman decisiones juntas. En cambio, ella seguía tomando decisiones por los dos sin siquiera pedirme mi opinión. Así que tomé una decisión unilateral por mi cuenta por una vez y denuncié el acaparamiento de su madre, lo cual necesitaba ser reportado de todos modos porque era un peligro para ella y las personas a su alrededor. Le dije a mi futura exesposa que ya estaba harto de simplemente aguantar todo el tiempo y dejar que las cosas pasaran mientras ellas me trataban como el malo de la película y me pisoteaban. Su madre no obtendría nada más de mí. Y tal vez no estaría tan loca una vez que ya no viviera en una casa llena de gases de basura podrida, excrementos de roedores y moho negro. Mi futura exesposa simplemente se alejó lloriqueando y maldiciéndome. Sí, sé que fui demasiado lejos. Me había reducido a ser tan mezquino como ella. Hice esa llamada porque estaba enojado. Pero no tuve más remedio que mantenerme firme en mi decisión después de haberla hecho. Mi suegra terminó exigiéndole a mi futura exesposa que pagara el costo de limpiar y restaurar la casa. Pero ella no podía permitírselo. Por lo que escuché, mi suegra la atacó con exigencias, diciéndole que consiguiera el dinero de cualquier manera. Incluso le exigió que yo pagara, ya que fui quien denunció la casa. Incluso le dijo que me demandara. Pero mi futura exesposa le dijo que no funcionaría.
La casa estaba en un estado extremadamente pobre, basura podrida, cables expuestos, goteras en el techo, podredumbre y moho negro. Nadie debería vivir en esas condiciones. Cuando mi futura ex esposa intentó explicarle a su madre que no podía pagar la limpieza y renovación de la casa, su madre literalmente la atacó como un animal salvaje. La golpeó, la arañó varias veces y trató de arrancarle el cabello. Y ahí fue cuando sucedió. Mi suegra tuvo un ataque al corazón en ese momento. Irse contra su hija debió haberlo desencadenado. Mi futura ex esposa llamó al 911 mientras buscaba aspirinas en la casa. Pero para cuando llegó la ayuda, su madre ya había fallecido. Mi futura ex esposa volvió a casa con un oficial de policía por alguna razón, y estaba absolutamente furiosa gritándome sobre lo que acababa de pasarle a su madre. Dijo que todo era culpa mía. Y en medio de su arrebato, descubrí que su madre tenía una enfermedad cardíaca. Esa era la verdadera razón por la que estaba en discapacidad. El oficial tuvo que separarla de mí, y ella cayó sobre el sofá sollozando. Odiaba a mi suegra con pasión. Pero no estaba tratando de acabar con su vida. Todavía me siento muy culpable por esto. Según lo que dijo el oficial y lo que mi futura ex esposa mencionó, junté las piezas de la historia y luego la escribí. Pero no podía publicarla. Me consumía la culpa y necesitaba tomarme un descanso serio de Reddit. Esa misma noche, cuando descubrí que mi suegra había fallecido, mi futura ex esposa logró calmarse lo suficiente para hablar con el oficial de policía más claramente sobre lo sucedido. Pero también seguía alternando entre culparse a sí misma y culparme a mí. Le pregunté desde el otro lado de la habitación porque nunca me había informado sobre la condición cardíaca de su madre. Y me gritó que no era asunto mío. Pero eso explicaba por qué mi suegra solía dramatizar tantas veces poniendo su mano en el pecho y llorando cuando no conseguía lo que quería. Mi futura ex esposa terminó desquiciándose en el baño que había estado usando desde que comenzamos a dormir por separado. Le pidió al oficial un momento a solas, luego se volvió loca después de cerrar la puerta. Salió unos minutos después, con una expresión de enojo, pero tranquila. Luego me dijo que limpiara ese desastre. Empacó sus maletas de nuevo, salió de la casa rumbo al motel otra vez, y me dijo que no volvería a menos que fuera para recoger sus cosas. Estaba tan consumido por la culpa que apenas pude funcionar durante días. Tuve que pedir una baja en el trabajo por migrañas provocadas por el estrés. Pasé básicamente 3 días en el sofá, lleno de medicamentos. Pero después de eso me puse en marcha de nuevo. Mis amigos me dijeron que no fue mi culpa. No lo sabía, y mi suegra estaba loca. De todos modos, lo hecho está. Y tengo que vivir con eso. Lamentablemente, hay más que pasó, lo cual contaré en otra publicación. Edición, volví y encontré más de 200 comentarios en mi bandeja de entrada. Quiero agradecer a todos por el apoyo que me han dado. Es demasiado para responder a todos, así que responderé desde aquí. ¿Me mudé a ese apartamento en marzo? Sí, lo hice. Los eventos de esta publicación ocurrieron antes de esa mudanza. ¿Esta publicación es falsa? Ojalá lo fuera. Pero esto es lo que he tenido que soportar. ¿Estoy en terapia? Sí, lo estoy. Solo desde hace aproximadamente un mes, pero está ayudando. Muy pocos comentarios fueron en mi contra, pero no culpo a quienes lo hicieron. Sí, no conocía la condición cardíaca de mi suegra. Y puse en marcha los acontecimientos al llamar al jefe de bomberos. Y entiendo que el acaparamiento es un trastorno mental grave. Me siento culpable por eso. No soy de piedra. Pero al mismo tiempo, mi suegra era una narcisista que disfrutaba pisotearme a mí y a cualquiera. Incluso a su propia hija. Sí, entiendo que perder una casa es algo aterrador. Pero si no tratas tu casa como un hogar y la dejas convertirse en un lugar infestado y lleno de moho, entonces has fallado. Solo podía vivir en una habitación de la casa porque el resto estaba en muy mal estado. Y hace aproximadamente una semana, pasé por la propiedad y vi que la casa de mi suegra había sido demolida. Ahora solo hay un terreno vacío. Supongo que fue considerada un peligro biológico irrecuperable. Actualización 8. Mi futura ex esposa intentó difamarme y le salió mal. A las personas aquí que seguían diciéndome que no me divorciara, que mi esposa me amaba, etc. No podrían haber estado más equivocadas. Ni siquiera podía decir quiénes de ustedes eran trolls o simplemente ingenuos. Algunos incluso mencionaron la religión. Me importa poco las opiniones religiosas de alguien sobre el divorcio. Ellos no son yo. No están viviendo mi vida. Recuerdo un viejo ejemplo de un hombre rico diciendo que sabe lo difícil que es pagar la gasolina cuando conduce un coche de $1 millón. No puede conocer la dificultad de pagar la gasolina cuando tiene suficiente dinero para comprar un automóvil obscenamente caro. De la misma manera, alguien no puede afirmar saber si mi futura ex esposa me amaba o no solo porque sí. Ellos no vivían con ella ni con mi suegra. No sufrieron en sus manos.
Así que no tienen razones válidas para decir que lo sabían mejor. También me disculpo por la longitud de esta publicación. Pero hay mucho que decir. Edición, solo quería asegurarme de que todos los que leen sepan que esto sucedió hace meses. Me tomé un descanso de Reddit por razones de salud mental. Así que, si algunas cosas parecen estar ocurriendo muy rápido, es porque solo estoy hablando de cosas que ya pasaron. Solo estoy publicando las historias rápidamente para sacarlas. Mi futura exesposa prácticamente admitió en mi cara que solo se casó conmigo por la seguridad financiera. Así que sí, tenía razón. Pasó años manipulándome para atraparme en el matrimonio y pisotearme. Y sí, también tenía planes de atraparme con un bebé después de que inicié el divorcio. Lo he confirmado. Pero dejó de fingir querer salvar el matrimonio después de que su madre murió. En mi última publicación, conté cómo denuncié el acaparamiento de mi suegra y su casa fue inspeccionada y programada para ser condenada. Ella exigió que mi futura exesposa pagara para arreglar la casa. Pero cuando mi futura exesposa dijo que no podía pagar, su madre se enfureció con ella y luego murió de un ataque al corazón poco después. Tenía una condición cardíaca congénita de la que no sabía hasta después de que falleció. Me dijeron durante años que estaba incapacitada solo por problemas mentales. Pero en realidad tenía un corazón débil. El hecho de que potencialmente la sacaran del único hogar en el que había vivido durante décadas la puso bajo tanto estrés que su corazón no aguantó cuando atacó a su propia hija por no poder financiar la restauración de su casa. Sí, todavía me siento culpable por lo que sucedió. Pero ya es pasado. La casa de mi suegra fue demolida. No estoy seguro cuándo. Pero aproximadamente una semana antes de hacer mi publicación anterior, conduje hasta donde estaba su casa y no había nada más que un terreno vacío. Es probable que la casa haya sido declarada un peligro biológico o algo así. No estoy seguro si mi futura exesposa es ahora la dueña de la propiedad o si fue vendida. No lo sé. No puedo imaginar que mi futura exesposa haya heredado algo bueno del nido de acumulación de su madre. Esa casa estaba tan mal que una vez vi una rata correr sobre la cima de las pilas de basura. Muchos comentaristas anteriores tenían razón al decir que mi futura exesposa probablemente intentaba atraparme con un bebé con su comportamiento de bombardeo de amor. Unos días después de que se fue al motel cuando su madre murió, entré al baño que ella había destrozado para limpiarlo. Lo había dejado en bastante mal estado el día que se fue tras haber tenido un berrinche allí. Pero, afortunadamente, nada más que sus artículos personales se rompieron. Sin embargo, sí salpicó champú por todas las paredes. Mientras limpiaba, miré en la papelera y noté una botella de pastillas con soporte de fertilidad escrito en la etiqueta. Cuando quité la tapa de la botella, el sello de papel había sido arrancado. Busqué en Google este producto y resultó ser una vitamina común para la fertilidad femenina que cualquiera podía comprar en línea o en una tienda, no era con receta. Confronté a mi futura exesposa cuando vino a recoger más de sus cosas. Admitió que esperaba quedarse embarazada para que no me divorciara de ella. Pero eso fue antes de que su madre muriera. Después de eso, dijo que nunca querría tocarme de nuevo. Y se burló cuando le dije que me había sentido de esa manera hacia ella durante mucho tiempo antes que ella hacia mí. Nunca supe si mi ex puso algo en la comida o en la cerveza abierta que intentó servirme. Busqué por toda la casa cualquier otra pista y no encontré nada. Así que puede que solo haya querido emborracharme. No puedo expresar lo suficiente lo feliz que estoy de no haber tenido un hijo con esta mujer. No me permitieron asistir al funeral de mi suegra. Aunque realmente no quería ir, mi futura exesposa me dijo específicamente que no quería que estuviera allí. Y le respondí que entendía por qué. Pero luego publicó en línea que estaba furiosa porque apenas nadie de su familia se presentó. Ni siquiera su padre asistió. Y luego mintió diciendo que fui invitado, pero me negué a ir. Lo cual era completamente falso. Y tenía capturas de pantalla de nuestros mensajes de texto que lo probaban. Cuando mi futura exesposa dejó la casa después de la muerte de su madre, volvió al motel por una estancia prolongada mientras iba sacando sus cosas poco a poco. Ya fuera a un depósito o a la casa de un amigo. No lo sé, ya que no la ayudé. Escuché por amigos que eventualmente encontró un estudio, pero odiaba vivir en un espacio tan pequeño después de haber tenido una casa. También la vieron miserable en la lavandería local. Nuestro antiguo casero accedió a quedarse con los muebles adicionales que ninguno de los dos pudo llevar, ya que sus nuevos inquilinos estaban felices de usarlos. Muchos de ustedes pensaron que lo haría, pero mi futura exesposa no intentó sabotear la casa de ninguna manera, excepto por su berrinche en el baño. Sin embargo, se negó tercamente a ayudar a pagar un servicio de limpieza. Lo dejó más que claro que lo hacía para fastidiarme. Así que, en lugar de perder tiempo peleando con ella por eso, contraté un equipo de limpieza yo mismo. Dejamos la casa impecable. Y recuperé mi mitad del depósito de seguridad sin problemas. Después compré una bicicleta usada Kent Rieland y comencé a montar de nuevo.
La bicicleta tenía un asiento de reemplazo, pero por lo demás estaba en estado original. Solo monto un poco a la vez estos días. Actualmente, 1 o 2 veces por semana como máximo. Simplemente ya no tengo la pasión que solía tener. Pero disfruto mis pequeños paseos por la ciudad. Y aunque podría ir al trabajo en bicicleta, la sorprendente cantidad de advertencias que recibí de la gente aquí diciéndome que no lo hiciera me hicieron reconsiderarlo. No ayudó que me enterara de que un amigo de un amigo fue atropellado por un coche hace un par de meses mientras iba en bicicleta. Así que solo lo hago como pasatiempo, en lugar de usarla para el trabajo. A veces me acompaña mi mejor amigo. Tiene una Mongoose MTB roja que desempolvó. Necesitaba llantas, así que se las puse y le hice una puesta a punto. Luego fuimos a los senderos. Su bicicleta tiene marchas, pero también es mucho más pesada. La mía es de una sola velocidad, pero bastante ágil. Así que se equilibra un poco. Después del funeral de su madre, mi futura exesposa entró en modo de odio total. Comenzó a hablar mal de mí en sus redes sociales y contó múltiples mentiras sobre mí porque me consideraba responsable de lo que le sucedió a su madre. Afirmó que yo era física, emocional y financieramente abusivo, lo cual no era cierto. Si acaso, ella era todo eso conmigo. También menospreció el valor de mi colección de llaves esqueleto, que seguía diciendo que no valían nada. Sin embargo, ya había bastante palabra esparcida entre mis amigos y antiguos amigos mutuos sobre lo que realmente sucedió. Y comentaron en sus publicaciones hasta el punto en que ella las eliminó. Pero aún así recibí mensajes de seguidores enfadados. Lo que más decían era que terminé con la vida de una anciana enferma por unas llaves. Les conté mi versión de lo que sucedió y señalé que tenía muchas pruebas, incluyendo que me dijeron que no estaba invitado al funeral, y mostré capturas de pantalla de los mensajes de texto. Lamenté la muerte de mi suegra, pero no podía haber previsto que tendría un ataque al corazón. Y su casa estaba tan mal que era completamente inhabitable. Unos pocos se disculparon, la mayoría dejó de hablarme y algunos pocos persistentes me llamaron mentiroso. Así que tuve que bloquearlos. Terminé contactando a mi futura exesposa para decirle que presentaría una demanda por difamación además del divorcio si no dejaba de publicar sobre mí. Lo cual probablemente no le beneficiaría en su carrera. Ya había hecho capturas de pantalla de todo lo que necesitaba de su perfil antes de que eliminara las publicaciones. Pues bien, intentó decir que la estaba chantajeando, pero dejó de hacerlo. Luego intentó justificar todo diciendo que solo estaba enojada en ese momento. Pero sus mentiras fueron expuestas y perdió toda su credibilidad. Pronto cerró por completo sus redes sociales y me llamó después para culparme de ello. Luego se burló de mí y dijo que estaba contenta de que nos estuviéramos divorciando. Me dijo que nunca la había satisfecho en la cama porque era demasiado vainilla. Y que deseaba haber podido volver con su exnovio. Eso realmente me dolió un poco. Para aclarar. Mi futura exesposa nunca me engañó. Mucha gente pensó que lo había hecho, incluidos mis amigos. Pero no. Simplemente pasaba mucho tiempo con su madre. También hablé con el hombre que salió con ella antes que yo. Algunos de los antiguos amigos de mi futura exesposa aún estaban en contacto con él y me dieron su número. Él me dijo que la había dejado porque tanto ella como su madre lo trataron de la misma manera en que me trataron a mí después de casarme con mi futura exesposa. Lo que significa que su comportamiento agradable durante 3 años fue una jugada muy calculada. También supe por este hombre que descubrió que el chico que salió con mi futura exesposa antes que él también la dejó por las mismas razones. Y él era su novio de la preparatoria. Me temo que aún hay más en esta historia, y haré otra publicación pronto. Diré, sin embargo, que el divorcio está en marcha y no está yendo a favor de mi futura exesposa. Resumen, confirmé que mi futura exesposa estaba tramando atraparme con un bebé porque solicité el divorcio. También mintió persistentemente sobre mí a los demás e intentó difamarme hasta que todo se derrumbó, y ahora sus redes sociales están eliminadas. Estoy montando en bicicleta de nuevo. Lo cual ha sido divertido. Actualización 9. Mi futura exesposa contactó a mi madre, de quien me alejé hace mucho tiempo. Para aclarar, ya que algunas personas no lo sabían, todo esto sucedió hace meses. Por eso hice 3 publicaciones tan rápido. Después del incidente en las redes sociales, mi futura exesposa intentó una última medida desesperada para vengarse de mí, que fue localizar a mi madre, con quien no tengo contacto. Probablemente la encontró a través de Facebook, porque sé que mi madre tiene una página activa allí. Mi futura exesposa sabía exactamente por qué no tengo contacto con esta mujer. Le conté durante años las cosas que mi madre narcisista me hizo. Pero fue a verla de todos modos. Tal vez buscaba una figura materna sustituta o simplemente lo hizo para fastidiarme. O tal vez ambas cosas. De cualquier manera, todos sabemos que es increíblemente mezquina. A pesar de haber estado sin contacto durante años, mi madre no vivía lejos. Nunca me mudé muy lejos de donde crecí.
Y mi futura exesposa le contó a mi madre una historia muy exagerada. Recibí una llamada de un número que no reconocí y resultó ser mi madre. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿cómo pudiste? Ni siquiera me dio tiempo para hablar, simplemente dijo, no quiero escuchar tus excusas. Luego se lanzó a una diatriba sobre las mentiras que mi futura exesposa le había contado. Terminé la llamada a la mitad de la perorata y bloqueé el número. Recuerdo que en ese momento pensé, qué bien. Las dos personas que más odio en este mundo ahora se están uniendo. Mi futura exesposa también descubrió dónde vivo. No sé cómo. Pero ya no importa. Lo que sí importaba era que apareció con mi maldita madre. Esta mujer era tan terrible como la recordaba, excepto que ahora tiene el pelo rubio de colorado. Aún se vestía como si negara su edad, y seguía siendo crítica y narcisista. Pero en el momento en que empezó a gritarme, perdí el control y exploté contra ella y mi futura exesposa. Comencé a despotricar sobre todas las cosas por las que me hicieron pasar mi futura exesposa y su madre. Y sobre cómo no me sorprendía que mi propia madre loca se pusiera del lado de una mentirosa tóxica como ella sin siquiera cuestionar cuál era mi versión de la historia. Terminé despotricando sobre muchas de las cosas que sucedieron. Y por una vez, mi madre parecía realmente asustada de mí y ni siquiera intentó contraatacar. No sé cuánto tiempo estuve gritándoles. Solo fue una avalancha de palabras, gritando, hasta el punto en que casi me desconecté mentalmente mientras mi boca hacía el trabajo. Pero le conté a mi madre todas las cosas que mi futura exesposa y su madre me hicieron. Sobre el robo de mi colección, sobre el acaparamiento de la suegra y el estado de su casa, sobre cómo mi futura exesposa me atrapó en un matrimonio falso, cómo admitió haber intentado atraparme con un bebé. Y luego trajo a mi propia madre para intentar fastidiarme. Miré a mi futura exesposa y le dije que, si su gran plan era pensar que mi madre tenía algún poder sobre mí, era aún más tonta de lo que pensaba. Y sí, hablé sobre cómo mi futura exesposa pensaba que mi colección de llaves esqueleto no valía nada. Y exactamente porque no era así. Eventualmente, la policía apareció porque un vecino los había llamado. Tenía una cámara de seguridad en mi apartamento que grababa la puerta. Y grabó lo suficiente. Así que había pruebas en video de que nunca toqué a ninguna de ellas al menos. Los policías detuvieron la situación y escoltaron a mi futura exesposa y a mi madre fuera. Al principio pensaron que yo era el malo. Un hombre adulto gritando a dos mujeres asustadas no se veía muy bien. Pero se tomaron el tiempo para escucharme y les mostré la grabación de la cámara. Mi madre parecía terriblemente asustada de los policías y ni siquiera quería hablar con ellos. Y mi futura exesposa sabía exactamente lo que haría si les mentía. Así que confesaron por qué estaban allí. Pero afirmaron que solo querían hablarme. Claro. Y Zeus no lanzaba rayos. Oh, espera, si lo hacía. ¿Quién sabe qué habrían intentado esas dos si no fuera por la policía y mi temperamento? Nadie fue arrestado. Pero dejé claro que no quería que mi madre ni mi futura exesposa volvieran. Justo después de que se fueron, fui a la estación de policía y presenté un informe sobre el incidente para dejar un registro en caso de acoso futuro. Aunque uno de los oficiales intentó decirme que eso era demasiado para la situación cuando todo lo que hicieron fue aparecer en mi puerta. También parecían ofenderse porque presenté un informe contra mi madre y mi futura exesposa. Le dije que no conocía a esas personas y que eran narcisistas implacables. Después de hacer el informe, llamé a mi mejor amigo y le conté lo que había pasado. Me preguntó si quería salir a andar en bicicleta para despejarme la cabeza. Y dije que sí. Así que salimos a andar en bicicleta hasta que nuestras piernas quedaron entumecidas. Al día siguiente, le envié un mensaje a mi madre desde el número del que me había llamado, y le expliqué algunas cosas en detalle. Incluso le envié capturas de pantalla de pruebas que tenía sobre algunas cosas. Me aseguré de hacerlo todo por mensaje por dos razones. 1, para no tener que escuchar su voz. Y 2, porque podía hacer capturas de pantalla de todos los mensajes y entregárselos a mi abogado para el caso de divorcio contra mi futura exesposa. Mi madre dijo que mi futura exesposa le había contado una historia muy diferente, en la que yo había sido abusivo de varias maneras. Le dije a mi madre que era libre de tener una relación con mi futura exesposa. Pero que yo no quería tener nada que ver con ninguna de las dos. Y que llamaría a la policía si alguna de ellas aparecía en mi apartamento o en cualquier futuro lugar donde viva. No me respondió durante varios días. También envié mensajes a otros familiares sobre lo que pasó y pedí que los difundieran, por si mi futura exesposa iba a llorarles a ellos también. Lo cual, supongo, fue lo suficientemente inteligente como para no hacer, porque ninguno de ellos supo nada de ella. Mi futura exesposa terminó teniendo una gran pelea con mi madre, en la cual mi madre la echó de su casa. Finalmente, mi madre me envió un mensaje de texto diciendo que no estaba dispuesta a arriesgarse apoyando a mi futura exesposa si eso significaba verse envuelta en el conflicto. Luego, me dio una especie de disculpa breve.
La acepté como suficiente, porque conseguir que mi madre se disculpe por cualquier cosa es como sacar muelas. Le dije que aún no quería tener una relación con ella, porque sé que sigue defendiendo la forma en que me crió. Ella me dijo que lo entendía y luego, de manera algo pasivo-agresiva, me deseó que tuviera una buena vida. Después de eso, volví a bloquear su número. Mi futura exesposa aún no ha contratado a un abogado para nuestro divorcio, ni en ese momento ni ahora. Estoy bastante seguro de que se da cuenta de que no puede ganar con toda la evidencia que tengo en su contra. Cada cosa tonta que hizo le dio más munición a mi abogado. No ha estado peleando mucho. No es que haya mucho por lo que luchar. Nuestra cuenta bancaria compartida y la casa alquilada eran nuestros únicos activos conjuntos. Pero quité mi nombre de la cuenta y ambos nos mudamos de la casa. Mi crédito está protegido, tengo cámaras, y no estoy tolerando tonterías de su parte. Creo que ahora puede que tenga miedo de mí. Poco antes de que empezara a publicar de nuevo, ella se mudó a otro estado. Al parecer, consiguió un traslado de trabajo y notificó a mi abogado que se iba y a dónde. Pero volverá cuando tenga que presentarse en la corte. Así que, a menos que ocurra algo más loco, no necesitaré actualizar nada hasta después del divorcio. Actualización final. Me divorcié y mi exesposa consiguió un mono volador de último momento. Ha pasado un tiempo desde que publiqué, pero aquí está el resumen final. Ahora soy oficialmente soltero, ya que mi divorcio terminó hace un par de semanas. Mi ex intentó alargar las cosas un poco y me molestó con la ayuda de un mono volador de última hora, pero no le salió bien. De hecho, diría que mi ex parece bastante rota ahora. Además de que su madre fue una gran carga emocional y financiera mientras vivía, mi ex dependía mucho del amor y validación de ella, en parte porque su padre las abandonó. Por supuesto, dar devoción a un narcisista es justo lo que ellos quieren, y mi ex tomó malas decisiones. Después de que su madre falleció, intentó hacerme pasar por el infierno de nuevo, pero todo le rebotó una y otra vez. Resumiendo lo del mono volador en un párrafo, me contactó a mediados de agosto y me despertó a las 7 de la mañana un domingo. Contesté el teléfono por reflejo, y esta persona era toda una diva, si esa es una descripción acertada. Esta última mujer me atacó de manera similar a como lo hizo mi madre cuando mi ex fue a llorarle, e intentó básicamente empezar una pelea. Me preguntó si yo era mi nombre, y cuando respondí, soltó un sarcástico. Luego empezó a acusarme y dijo que necesitaba a Jesús. Yo estaba demasiado cansado para preocuparme, así que colgué y bloqueé el número. Pero me arruinó el domingo. El mono volador intentó atacarme por redes sociales después, lo cual fue su gran error. Su cuenta tenía su nombre y cara, que capturé con capturas de pantalla. Le dije que presentaría una denuncia por acoso si no me dejaba en paz. Se quedó callada y me bloqueó. Después, le mandé un mensaje de texto a mi ex y le dije que no me importaban sus nuevos amigos, pero si seguía difamándome, la demandaría. Sorprendentemente, admitió su culpa, dijo que no volvería a pasar, y ahí terminó todo. Volviendo al divorcio, hace unos meses, un comentario me asustó un poco. Me dijeron que la llegada de la policía cuando mi madre y mi ex aparecieron en mi puerta fue demasiado conveniente y que podrían haberlos llamado de antemano para que llegaran justo cuando yo perdiera los estribos. Pero tenía CCTV que probaba mi inocencia y que ellas me habían provocado. Por si acaso, le pedí a mi abogado que investigara y afortunadamente no hubo juego sucio. Así que realmente fue un vecino quien llamó a la policía. Aunque, si hubiera sido mi ex o mi madre quienes llamaron, podríamos haber usado eso como evidencia de un informe policial falso. Pero al final, no importó. Mi abogado y yo teníamos un buen cúmulo de pruebas para usar en el tribunal de divorcio, incluyendo el último mono volador. Sigo yendo a terapia, y me han dicho que, a pesar de mi pasado con mi madre, mi exesposa y mi suegra, lo hice bien dadas las circunstancias. Sin embargo, tengo problemas persistentes de confianza hacia las mujeres que recién conozco, lo cual me llevará tiempo superar. Estoy bien con amigas y mujeres que conozco desde hace tiempo, pero cualquier mujer nueva que conozco o me atrae, instintivamente la evito. Mi terapeuta estuvo de acuerdo conmigo en que jurar no casarme nunca más está bien. No todos deben seguir ese camino. Pero en lo más profundo, sigo viendo a cualquier mujer nueva como un peligro y evito acercarme. Estoy trabajando en mejorar eso. Mi ex finalmente se rindió en el tribunal de divorcio y terminó trasladándose en su trabajo. Se mudó a otro estado, y solo la vi en persona una vez más en la audiencia final del divorcio. No contrató un abogado, como yo. Quizás sabía que ya estaba perdida o tal vez no podía pagarlo. Sus finanzas no eran tan buenas como las mías, ya que antes le había dado mucho dinero a su madre. Descubrí durante el divorcio que su crédito no era bueno. No estaba técnicamente en la ruina, pero tenía deudas que no sabía que existían y que databan de antes de casarnos. Mi ex admitió que esperaba que la ayudara a pagarlas. O sea, que esperaba que yo las pagara después de convertirme en su perrito faldero.
Pero ella y su madre tocaron mis mayores puntos sensibles, y me rebelé. Durante las audiencias del divorcio, mi ex apenas me insultó ni me miró. Al principio intentó actuar asustada de mí, y todavía afirmaba que su madre había muerto por mi culpa. Reconocí que denuncié la casa de acumuladora de mi suegra, pero nunca imaginé que tendría un ataque al corazón. Además, la casa era inhabitable y un peligro para ella y los demás. El juez quedó horrorizado por la información sobre la condición de la casa, lo cual mi ex no pudo negar. El juez también vio a través de todas las tácticas manipuladoras de mi ex después de ver toda la pila de información que tenía sobre ella y su madre. Una vez expuesta, dejó de llorar, se enderezó y simplemente se veía derrotada. Después del divorcio, mi ex me acorraló en el vestíbulo e hizo un último comentario idiota sobre mi bicicleta, diciéndome que esperaba que disfrutara más andar en bicicleta que estar con una mujer hermosa como ella. Le dije que había muchas cosas que podría decirle, pero que ya estaba harto. Le dije que dejara de comportarse como una niña, que se había acabado, y que nos dejáramos en paz para seguir adelante con nuestras vidas. Ella salió furiosa por la puerta. Esa fue la última vez que la vi en persona. No teníamos activos compartidos reales. La casa donde vivíamos era alquilada, ambos tenemos vehículos a nuestro nombre, no tuvimos hijos y ganamos aproximadamente la misma cantidad de dinero. Pero yo tenía la ventaja con las grabaciones, CCTV, registros bancarios, capturas de pantalla de redes sociales, mensajes de texto, la situación de involucrar a mi madre, el mono volador. Y otras cosas que he mencionado en estas publicaciones. Mi ex no negó nada después de ver todas las pruebas, así que finalmente acordamos un divorcio limpio y amistoso. Sin pensión alimenticia, y nos separamos. Alguien aquí también me aconsejó que solicitara que mi ex volviera a usar su apellido de soltera. Lo hice, y ella aceptó sin problemas. Por alguna razón, me llamó la semana pasada y hablamos por última vez por teléfono. Admitió que, aunque todavía me odia con pasión, finalmente se dio cuenta de lo que su madre tóxica le había hecho. No estoy seguro de cuánto le creo, pero ya no importa. Dijo que había hecho nuevos amigos tras mudarse y que por primera vez solo tenía que mantenerse a sí misma. Le deseé lo mejor, y eso fue todo. Así que al menos no terminamos en malos términos, aunque tampoco en buenos. Simplemente fue neutral. Soy un hombre libre ahora, y espero que mi próxima pareja, si es que alguna vez tengo una, no sea como mi ex. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, comentar, compartir, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.